descienda el fuego que cayó en Jerusalén, que queme la basura de mi ser y estremezca la estructura de mi fe. Quiero ya un nuevo Pentecostés que llene lo profundo de mi ser y me haga un instrumento de poder. Si yo quiero un nuevo Pentecostés. El pueblo que te espera duerme hoy, por doquiera se ve mucha religión. En los cultos no se siente ese fervor, se ha perdido la sed y hambre de Dios. Quiero ya un nuevo Pentecostés que llene lo profundo de mi ser y me haga instrumento de poder. Si yo quiero un nuevo Pentecostés, 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 si yo quiero un nuevo Pentecostés. Quiero que tome en sus manos las Sagradas Escrituras en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 y 20. Y leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice el verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que tengamos una breve oración colocando esta enseñanza de la palabra, la vida de cada uno de ustedes que van a escuchar en el momento y en diferido, que Dios pueda abrir el entendimiento
y esta palabra sea una bendición para su vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te suplico que uses este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. Bendice a aquellas personas, salva, liberta, sana a los enfermos, opera milagros a través de la exposición de tu palabra. Toda persona que escucha, que mira, que pueda ser redargüido a través de este mensaje, lo pedimos en el nombre de Jesús y atamos el poder del infierno, todo distractor, toda distracción, todo estorbo que quiera oponerse a la exposición de esta palabra, sea atado en el nombre de Jesús, y la sangre de Cristo cubre nuestras vidas por la fe, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema restaurando el altar personal. La palabra altar se refiere a la estructura consagrada al culto religioso, en el cual se hacen sacrificios. Existen muchas clases de altares y de estilos, pero el altar del cual nos ocupa en esta ocasión es el altar personal. En este tema vamos a mirar, a escudriñar la palabra y a aplicar esta palabra a la vida personal nuestra. Nosotros tenemos un altar personal. Cada persona que sirve a Dios, al Dios Altísimo, es visto y considerado como una casa espiritual, como un templo espiritual, como una habitación donde reposa la presencia de Dios. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que los altares se construían y se siguen construyendo, se construyen en templos, se construyen en casas, en diferentes lugares donde se dedica un sitio para adoración y alabanza del Señor. Pero el altar personal es visto cada uno de nosotros como una casa donde vive, habita la presencia de Dios, como un templo donde se adora a Dios, un templo que tiene un altar. Dentro de nuestra vida hay un altar, debe haber un altar para adorar a Dios. Y ese altar debe ser nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder adorar, alabar el nombre del Señor. Somos un altar. La palabra que leímos nos habla del templo y nos dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros. Esto indica que no debemos ignorar en ningún momento que somos elegidos y escogidos para ser el templo del Espíritu Santo de Dios, el templo donde habita el Señor. Los templos de cemento, de estructuras metálicas o del material que sea, es donde se reúnen grupos de personas a adorar, a bendecir a Dios, unos a hacer ritos extraños, satánicos, altares de brujas, de hechiceros, de satanistas, etcétera. Pero aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo, aquella persona que ha sido comprada por la sangre del Señor, porque se ha arrepentido, se ha convertido a Él, ha determinado servir a Dios, se constituye en un templo individual donde quiera que esté. Puede estar en el campo, en la calle, en la casa. No deja de ser un templo donde habita la presencia de Dios. Y por eso cada persona que sirve al Señor y que realmente tiene esa experiencia de tener la presencia de Dios en su vida, está en su casa, está alabando a Dios, está cantando alabanzas al Señor, está orando. Mientras hace algún trabajo, está invocando el nombre del Señor, porque hay un altar dentro de su vida. El verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que ha sido comprado, es decir, los que fuimos comprados con la sangre de Cristo, fuimos también santificados, purificados de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, y convertidos en un altar para adorar, para alabar y para servir al Dios viviente. Esa es y debe ser nuestra experiencia personal. La palabra también nos habla de esta habitación personal donde la presencia de Dios puede moverse. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, el capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí hay tres elementos importantes que debemos poner en alto. En primer lugar dice: vosotros también como piedras vivas. Somos vistos por el Señor como piedras vivas, que estamos adheridos a aquella gran roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Una roca inconmovible, pero que de esa roca también se desprenden piedras, partículas que venimos a ser nosotros los cristianos, los creyentes que hemos sido comprados con la sangre del Cordero de Dios. Entonces somos piedras vivas. Eso indica también que el verdadero cristiano que tiene ese fuego de Dios en su vida
no puede estar arrinconado, encuevado, inutilizado. Tiene que estar en movimiento, con vida. Tiene que estarse moviendo de un lado a otro. No puede estar estancado, porque es una piedra que tiene vida. Alabado sea Dios. Edificaos como casa espiritual. Es el segundo elemento que aparece acá. Una casa espiritual. Somos una casa espiritual donde la presencia de Dios debe estar. Y el tercer elemento es el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacerdocio estaba establecido precisamente para interceder delante de la presencia de Dios por el pueblo. Y entonces la palabra enseña que Cristo Jesús se convirtió en nuestro intercesor, intermediario, en nuestro sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote, dice la Escritura, nos convenía, porque Él se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros mientras estemos en esta tierra. Pero ese tipo de sacerdocio era para ministrar en el santuario, en el tabernáculo, en el templo dedicado al Dios viviente. Y esto que nos muestra que somos vistos como una casa espiritual, una casa espiritual, somos vistos también como piedras vivas y como un sacerdocio que adora, que ministra desde ese lugar al Dios Altísimo. Es decir, desde mi alma, desde mi espíritu, desde mis entrañas, mi ser interior debe y debo adorar, bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de adentro de mi ser, porque mi ser interior intercede, mi ser interior adora. Es un tipo de sacerdocio dentro de una casa espiritual que venimos a ser nosotros en este altar personal que cada cristiano genuino posee de parte de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Y dice también el escritor a los romanos en el capítulo 12, el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada uno de nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo y vivo. Es decir, esta aplicación espiritual que estamos viendo, que no es algo literal, no podemos llevar nuestro cuerpo a sacrificarlo como se sacrificaban aquellas víctimas, ovejas, machos cabríos, toros, para derramar la sangre y rociarla en el pueblo para remitir los pecados, para limpiar
la gente de su culpabilidad, hoy esos sacrificios quedaron cancelados con el único sacrificio que hizo perfecto a todos y que rebasó la totalidad de los sacrificios. Un único sacrificio que fue el de Cristo en la cruz del Calvario hizo perfectos a todos los que se acercan a Él. Ese sacrificio es espiritual. Yo debo presentar mi vida, mi ser, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Aquí habla de presentar nuestros cuerpos en ese sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Porque hay sacrificios que no agradan a Dios, como por ejemplo subir de rodillas una montaña haciendo penitencias, pero luego de descender la montaña, pasar a la cantina, pasar a la venta, al expendio de droga, de alcohol, a tomar todo el que pueda tomarse. Estos sacrificios son vanos. El sacrificio santo, real, agradable a Dios, es el que la persona presenta al Señor su cuerpo en pureza, en santidad, en un cuerpo limpio, en un alma limpia, santificada por la sangre de Cristo, para poderse constituir en una casa agradable, en un lugar donde la presencia de Dios pueda estar dentro de él. Es importante entender que en el Antiguo Testamento los sacrificios en los altares estaban establecidos por Dios. Dice la palabra que también se ofrecían sacrificios, se ofrecía fuego en el altar, como en el caso de los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño. Ese fuego era extraño, y era extraño porque no estaba acorde a lo que Dios había establecido. La palabra que leímos en Romanos 12:1 habla de un sacrificio agradable y aceptable, aprobado por Dios, que agrade a Dios. No se puede hacer cualquier tipo de sacrificio que no esté avalado por la palabra, autorizado por la palabra establecida por Dios. Es decir, que cualquiera en el tiempo que estamos viviendo puede colgarse en una cruz y puede hacer que le den latigazos, y son sacrificios en la carne vanos, desagradables delante de Dios. No están aprobados por el Señor. Y entonces ese fuego se convierte en un fuego extraño. Es un fuego extraño. Extraño porque no estaba autorizado por Dios. Y todo lo que no respalde las sagradas escrituras en cuanto a sacrificio se refiere, en cuanto a altar se refiere, altares personales, pues está desagradando a Dios y por ende desaprobado por Dios. Hay gente que actúa con un fuego extraño, definitivamente en cultos extraños, cultos que se hacen supuestamente para Dios, pero que no tienen nada de Dios, comenzando por los que ministran, por los que están participando, por los que están adorando, alabando en un estado de mundanalidad, de
corrupción dentro de un templo sin haberse apartado del mundo, del pecado, de la suciedad, sin haberse apartado de la carnalidad, de lo mundano, de lo corrupto, y entonces pretenden presentar ese sacrificio a Dios. Y Dios no se agrada de las cosas que no estén avaladas por su palabra. Es así como dice el capítulo 10 del libro de Levítico: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y eso es muy importante, muy interesante saber qué es lo que vamos a presentar a Dios. ¿Qué es lo que debe estar en nuestro altar? ¿Con qué vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Qué es lo que a Él le agrada realmente que hagamos? ¿Se ha preguntado usted, hermano y hermana, qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Voy a hacer algo que a Dios le agrade? ¿Quiero hacer lo que a Dios le agrade? Le ha dicho al Señor, así como aquel gran Saulo de Tarso, después que fue interceptado y impactado por la presencia del fuego divino que descendió de parte de Dios, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es cuando la persona es impactada por el verdadero fuego de Dios, entonces va a preguntarle al Señor y va a determinar hacer las cosas que son agradables a Dios. Cuando una persona oye el mensaje vivo, poderoso de la palabra, el fuego del Espíritu Santo va a tomar posesión de esa persona. Y no importa el pecado en que estuvo metido, si esa persona realmente fue tocado por el fuego divino, por el poder de Dios, se convierte a Cristo y se convierte en una nueva criatura. Se convierte realmente de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo. Realmente se convierte abandonando las garras de Satanás y poniéndose en las manos de Dios. Y eso es demostrativo. Esas son demostraciones evidenciales que cada persona tiene que demostrar en lo visible. Es decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La persona va a evidenciar la conversión de su vida cuando el fuego de Dios entra en su corazón, el fuego genuino, verdadero. Entonces se convierte en una nueva criatura y empieza a hacer lo que Dios le pide, le ha establecido que haga. Empieza a hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces se convierte uno, otro, y se va formando una congregación de convertidos a Cristo. Hoy, lamentablemente, en el tiempo que vivimos, vemos innumerables congregaciones de muchos miembros o seguidores que no se les ve ninguna señal de haber conocido a Cristo. Siguen bailando en discotecas y asistiendo a templos, siguen
vistiéndose como se visten los del mundo, siguen hablando como hablan los del mundo, siguen practicando todo tipo de mundanalidades como las practican los del mundo, siguen celebrando todo tipo de celebraciones como las celebra el mundo, y entonces no hay resultados. Y la palabra sigue hablando: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra sigue hablando que hay un pueblo en la tierra que tiene un fuego en su corazón, en su alma, en su espíritu, un fuego genuino. Y cuando ese fuego de Dios, empezando por la palabra es fuego, la palabra es martillo que quebranta la piedra, la palabra es una espada divina que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, opera milagros y maravillas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es fuego divino. Y la palabra verdadera va a limpiar la persona de la inmundicia con la que vino del mundo. Si el fuego de Dios no está en una congregación, no está en un individuo, ese individuo es una persona creyente, apagada, tibia y muerta. Y así sucesivamente será la congregación de ese tipo de personas donde no hay un fuego genuino. Y le digo esto porque en el tiempo que estamos viviendo hay congregaciones que aparentemente reciben el Espíritu Santo, que aparentemente danzan y hablan en otras lenguas, pensando muchos que es el Espíritu Santo, pero no lo es. Hay mucha clase de espíritus. El Espíritu Santo va a tomar posesión de una persona que se haya santificado, porque es Espíritu Santo. La persona que danza, que grita, que brinca, que se revuelca en el piso, que se da contra las paredes, pero que su vida no demuestra estar convertido. Hay un espíritu inmundo, espíritus de inmundicia, porque esas personas todavía son tan pecadores como los demás y no pueden tener la presencia de Dios. La presencia de Dios extirpa, erradica por completo la iniquidad, la inmundicia. No puede estar la santidad, no puede estar la pureza con la inmundicia juntas. O es puro o es inmundo. Como dice la Escritura, el que sea inmundo siga siendo inmundo, pero el que es santo, santifíquese todavía. No puede vivir la santidad y la inmundicia en una sola vida. La palabra enseña que no puede haber una fuente de agua que dé sal y que dé dulce a la vez. O es salado o es dulce, o es de Dios o es del diablo. El fuego verdadero va a hacer la diferencia. Estos ofrecieron un fuego extraño. Y de eso, si usted mira las redes sociales, si mira las plataformas donde están colgados todos los mensajes, predicaciones y manifestaciones de tantas iglesias con fuego extraño, se va a espantar de las cosas horribles que hacen en nombre de Dios y en nombre del Espíritu Santo, que no son aprobadas. Y dice la Escritura
en el verso 2, y salió fuego. Mire esto. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué tenían ellos? Ellos estaban ofreciendo un fuego, pero era un fuego falso, un fuego extraño. El verdadero fuego salió de la presencia de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Salió ese fuego de la presencia de Dios y los eliminó, los electrocutó, los destruyó, porque estaban teniendo un fuego extraño. Yo le aseguro, hermano y hermana, amigo que me escucha, que en una congregación donde es una congregación liberal, donde da vergüenza ver cómo se visten las damas, las señoritas, los hombres, donde da vergüenza las cosas que hacen, le aseguro que si alguien se levanta a predicar en el fuego de Dios y desciende el poder del Espíritu Santo en ese lugar, todas esas mujeres empezarán a vestirse como mujeres de Dios. Empezarán los hombres y todos los que están allí a vivir una vida totalmente diferente al mundo, porque hay muchas congregaciones que son peores que el mundo. En el mundo nunca yo vi, mientras estuve perdido, cosas que usted puede ver en muchos templos, en muchos altares, contagiados de hombres y mujeres perversos, supuestamente ministrando, pero son fuego extraño, que un día la presencia de Dios los va a eliminar y van a estar en el verdadero fuego del infierno, porque nunca se convirtieron a Cristo de corazón. Alabado sea el Señor para siempre. Los eliminó. Hay un fuego personal que cada uno de los cristianos, de los creyentes, debemos tener. La segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 6, le dice, hablando de ese fuego personal, porque hay que restaurar ese fuego personal. Ese fuego no se puede apagar. Hermano mío, el fuego de Dios no se puede apagar en nuestro ser. Y le voy a mostrar más adelante en este mensaje que en el Antiguo Testamento, dentro del tabernáculo, los ministros de culto no podían dejar apagar el fuego. El fuego tiene que estar encendido. El fuego tenía que estar encendido con ofrenda de sacrificio toda la noche. Y en la mañana los ministros de culto de turno tenían que venir a poner leña de nuevo al altar del sacrificio para que la ofrenda siguiera quemándose. Eso es profundo. Eso es algo maravilloso también. Lo que da a entender que nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual que vivimos y mantenemos hoy en el tiempo que nos ha tocado vivir, en esta era del cristianismo, el fuego de Dios tiene que estar a ley sobre nuestra vida. Si no está el fuego genuino, van a entrar muchas cosas que le voy a mostrar a la vida y a las congregaciones
que carecen del fuego de Dios. Pablo le dice a Timoteo, segunda carta 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego tiene que estar avivado. Ese fuego tiene que estar latente, tiene que notarse. Mire, hermano y hermana, un cristiano vivo se conoce porque tiene el fuego de Dios por dentro. Un cristiano avivado, un cristiano que le gusta evangelizar, orar, predicar la palabra, que le gusta buscar a Dios, que siente la responsabilidad de estar en un ayuno, en una vigilia, es porque hay un fuego adentro. Si ese fuego se apagan esas cosas también. Por eso usted ve que iglesias, individuos, congregaciones, que cuando el fuego de Dios estaba en ellos, los ayunos eran de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero ahora que ya no tienen el fuego, que el fuego se apagó, llegan a las 9 o 10 de la mañana a un ayuno y a las 12 del día están comiendo. Son apagados, son ayunos de tibios para tibios, ayunos de descarriados para descarriados. El verdadero fuego va a mantener viva la palabra, viva las convicciones, viva la fe, vivo el interés de hacer las cosas que agradan a Dios, al Dios verdadero. Alabado sea el Señor para siempre. Cada uno somos una habitación donde la presencia de Dios debe estar. Dice Efesios capítulo 3 versículos 17 y 18. Dice la palabra: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es importante, que somos vistos como una casa. Aquí dice la Escritura: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite, viva dentro de nuestro ser. Cuando esa presencia divina está dentro, hermano, hay cosas extraordinarias que pueden ocurrir en nuestra vida, y puede cada persona ser de utilidad permanente y persistente en la presencia de Dios. La persona debe ser útil al Señor, y no lo podrá ser si no tiene una vida viva en la presencia divina. La presencia de Dios no se mueve en una persona, si no se mueve, si no habita allí, si no está el poder del Espíritu en él. Es una persona
un cristiano, un creyente frío, tibio, apático, indiferente a todo lo que se llama la obra de Dios. Y especialmente en cuanto a la oración, a la búsqueda del rostro del Señor, se nota una persona carente de buscar a Dios. Es un bulto de carne caminando. Es un maquinador de cosas corruptas y maldades, de una mente corrupta, carnalizada, pervertida, porque está alejado de lo que puede purificar su mente, purificar su corazón, purificar su alma. Alabado sea el Señor para siempre. Mire que el día de Pentecostés, dice la palabra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 3, habla de esa experiencia maravillosa que tuvieron estos hombres y mujeres. La presencia de Dios descendió el día de Pentecostés y la gente ellos veían como lenguas de fuego que descendían sobre la cabeza de aquellos que estaban allí, de aquellos 120 que estaban esperando la promesa, en ayuno, en oración, en consagración. El día que descendió el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, los cimientos de la casa se estremecieron. Vino como un viento recio que sopló. Y ocurrieron tantas cosas gloriosas que aquí se dice, en el verso 3, dice la palabra, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y eso fue visible. Eso fue visible. Y el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Precioso, porque escuche lo que le voy a decir. Si lo sabe, no le va a hacer daño, pero si no lo sabe, apréndalo. La iglesia del Señor, que compró mi Señor Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario, esa iglesia, esa sangre preciosa fue para limpiar y purificar a todo el que se convirtiera a Él. El día de Pentecostés desciende la promesa del poder del Espíritu Santo y se forma, dicho de otra manera, se establece, se empieza a desarrollar, a ver el fruto de la sangre de Cristo derramada por los pecadores. El día de Pentecostés desciende el poder del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas y comienzan las conversiones de ahí en adelante por miles. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que la iglesia del Señor fue formada, fue establecida, fue llenada
establecida y constituida bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, bajo el fuego divino. La iglesia, el pueblo, la persona que está viviendo en el fuego de Dios, no le importa el mundo. Le dio la espalda al mundo. No usa nada de lo que tiene el mundo corrupto. Se apartó de allí. Salió de allí. Porque el fuego divino lo purifica. Deja de hacer celebraciones corruptas, mundanas. Deja de estar haciendo lo que el mundo hace. De allí salió. Salió de ese estilo de vida pecaminoso, corrupto, y se apartó para Dios. La iglesia nació en el fuego de Pentecostés. Nació en el fuego divino. Y ese fuego no ha caducado. Ese fuego permanece en los tuétanos, en el alma, en el espíritu de aquellos creyentes que amamos a Dios y que amamos la palabra y que somos responsables en la predicación del evangelio, que no le podemos negar la verdad al pueblo. Un predicador tibio, frío, apático, es un predicador cobarde, miedoso, medroso, que no dice la verdad porque le da miedo. Y le da miedo de quedarse solo y que la gente se vaya porque les habló la verdad. Y es cierto, si esa gente está igual que el predicador, de fríos, de apáticos, no le queda nadie adentro, se van. Pero si el fuego de Dios está en esos creyentes, no importa la verdad, por dura que sea, la palabra de Dios enseña. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A la oveja no le gusta el engaño. A la oveja verdadera no le gusta la basura. Dele a una oveja de 4 patas, literalmente hablando, dele basura para que coma y se muere primero. Prefiere la muerte, pero no come eso. Muchos han probado teniendo cerdos y teniendo ovejas en el mismo corral, y las ovejas se han muerto de hambre, pero no comen lo que se come el cerdo. La oveja genuina, espiritualmente hablando, no come basura, no come mundanalidad, no come celebraciones mundanas, no come de lo que come el mundo. La oveja genuina, espiritualmente hablando, come la verdad, come palabra de Dios, come el pasto fresco, como dice la Escritura: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos y hermanas, el fuego no se puede apagar. El fuego no debe apagarse. Y si se apaga en un creyente, en una congregación, en una organización religiosa, cualquiera que sea, como se llame, concilio, misión, no importa. Si se apaga en esa congregación, de inmediato entra el mundo, la mundanalidad, la corrupción, entra la inmoralidad. Y por eso usted ve en altares mujeres
con un pantalón apretado, ministrando, mujeres con faldas inmoralmente puestas, ministrando en altares a hombres y a mujeres, hombres y mujeres como borregos, llevados por la carnalidad y la mundanalidad. ¿Por qué? Porque el fuego se apagó y han habido congregaciones que han nacido mundanas, han nacido de una vez mal, desformadas completamente espiritualmente hablando. Pero hay otras que han nacido en la verdad. La mayoría de las herejías que hay en el mundo y que hubieron, los líderes principales de grandes herejías salieron de la verdad, pero se apartaron, y se apartaron para poderse corromper peor y hacer peor que los del mundo. Alabado sea Dios. Cuando el fuego se apaga, en el capítulo 20 de este mismo libro de los Hechos, dice el versículo 29 y 30, dice la palabra: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se levantarán y entrarán. Cuando el fuego se apaga en una congregación, se levantan de la misma congregación hombres perversos y corruptos y enseñan herejías destructoras encubiertamente. Pero también, cuando se apaga el fuego en una congregación, se entran los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.